capítulo 10 del libro de los Hechos. Capítulo 10 del libro de los Hechos. Hechos de los Apóstoles, hemos estado predicando, vimos la semana pasada cómo aquel hombre tuvo una visión de Dios y cómo Dios preparó todas las cosas para que este hombre recibiera el Evangelio. ¿El Evangelio de dónde? De las Escrituras, ¿ok? El Evangelio que está en la palabra de Dios. Déjenme hacerle una anécdota acerca de los gedeones que oí en una ocasión, hace unos años atrás, en unas reuniones de las que ellos hacen para pastores. Invitan a todos los pastores de la iglesia, una reunión donde invitan y hacen buenas comidas y todas esas cosas. Y estábamos allí y un hombre hizo una anécdota que nos impactó. Ustedes conocen el comunismo, ¿verdad? Sí. Ya sea porque los cubanos se lo contaron o porque usted viene de un país comunista. El comunismo, robar es normal, no es pecado. Hay que robar porque hay que sobrevivir. Y en otras sociedades también. E incluso en el capitalismo también la gente roba. Pero es una cosa normal robar, ¿verdad? Y cuando los comunistas en Cuba decidieron que había que abrirse al turismo, porque el turismo es una fuente de ingreso extraordinaria para ellos, no para el pueblo, para ellos, empezaron en los hoteles bajo su control a aceptar turistas de todas partes del mundo, cosa que antes no era así. Los gedeones se acercaron, al saber esto, se acercaron al gobierno cubano y llegaron a un acuerdo y les permitieron, cuando ustedes van a los hoteles, en cada gaveta de cada habitación hay una Biblia puesta por los gedeones. ¿Ok? En los lobbies, en todas partes. Bueno, pues empezaron este plan con Cuba y empezaron a poner las Biblias en Cuba. Pero como en Cuba las cosas bonitas y los libros y todo lo que sea bonito se puede coger, se puede llevar, pues empezaron a robarse las Biblias de los hoteles, los trabajadores y todo el mundo. Y entonces, una especie de representante que ellos tenían allá, no sé cómo funciona, pero les mandó a decir a los gedeones aquí, no más Biblia porque se las roban. Pusimos Biblia en 10 hoteles porque la justificación era poner Biblia porque ahora hay extranjeros que van al hotel. Pero los trabajadores del hotel eran cubanos y empezaron a robarse las Biblias. Y entonces el representante de los gedeones dijo, no más Biblia porque se las roban. El representante de los gedeones aquí le dijo, no, eso es bueno que se las roben. Manda más, sigue mandando más, te vamos a mandar más Biblia. Y siguieron mandando Biblia, porque entonces esa Biblia que se robaban iba a la casa, iba a la calle, iba para la escuela, iba para cualquier lado. O te la vendían en la calle, porque un libro bonito, un libro muy bonito. Y estaban vendiendo la palabra de Dios. Esa es una historia. Ahora, uno de los grandes méritos, uno de los grandes logros del movimiento de Gideon International es el hecho de que ellos no tienen barreras. Ellos saben que la palabra de Dios para todo el mundo. Ellos saben que el mensaje de salvación es para todo el mundo. No tienen barreras idiomáticas, no tienen barreras de naciones. Están buscando constantemente cómo tener gente, hombres, idiomas, en dónde poner, dónde publicar, dónde llevar la palabra de Dios. Cuando vemos a Cornelio que está buscando de Dios, que no era salvo, y déjenme decirle, en todos estos lugares la gente está buscando de Dios. Cuando vemos a Cornelio, entonces Dios tiene que preparar a alguien y tiene que enviar a alguien para que entonces el evangelio saliera de los judíos que habían creído, que estaban al frente de la iglesia, y la iglesia continuara a los gentiles. Rápidamente, allí en el libro de los Hechos, en el capítulo 10, pongámonos de pie en respeto y reverencia al Señor y su palabra. Dice así en el capítulo 10, en los versículos del 18 hasta el 23. 5 versículos nada más, rapidito. En el versículo 18 dice, y llamando preguntaron, versículo 9. Dice, y al día siguiente, yendo ellos de camino y llegando a la ciudad, Pedro subió a la azotea a orar cerca de la hora sexta. Eso es alrededor del mediodía, ¿ok? Y le vino una gran hambre y quiso comer. Pero mientras ellos preparaban, le sobrevino un éxtasis y vio el cielo abierto y un vaso que descendía hacia él como un gran lienzo atado de los 4 cabos y era bajado a la tierra, en el cual había de toda clase de cuadrúpedos terrestres y fieras y reptiles, aves del cielo. Y le vino una voz, levántate Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo, Señor, no,
porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Y le habló la voz la segunda vez, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y esto fue hecho 3 veces, y el vaso volvió a ser recogido en el cielo. Y mientras Pedro dudaba dentro de sí qué sería la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, que preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta y preguntaron si Simón, que tenía por sobrenombre Pedro, posaba allí. Y mientras Pedro pensaba en la visión, el Espíritu le dijo, he aquí 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende, y no dudes ir con ellos, porque yo los he enviado. Padre, te alabamos y te damos gracias, sobre gracia por amor y cuidado, por tu palabra, por Señor, por todo lo que ella nos da y nos trae. Bendícela, úsame para gloria tuya y prepara los corazones para recibirla. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, mis hermanos, de manera rápida. La palabra de Dios, lo que reparten los hermanos gedeones, lo que dice nuestra Biblia, hermanos míos, es el arma más poderosa contra el prejuicio. Cuando nosotros leemos la visión de Pedro, muchas veces incluso pastores, predicadores, se ponen a hablar de comida. Es verdad que ahí habla de alimentos. Yo estoy bien contento de que Dios haya dicho eso y que haya incluido a los puerquitos en esa lista de las cosas que vio Pedro. ¿Ok? No hay nada que Dios haya creado, pero ellos tenían una ley y Jesucristo vino a cumplir la ley. Ese mismo Cristo que le enseña a ellos que nada es inmundo, les había dicho a ellos en su ley, hay cosas que se comen y cosas que no se comen. Pero esto no tiene nada que ver con comida. De hecho, lo que sucede es que la comida era una de las distinciones entre gentiles y gente de otra, y los judíos, gente de todas partes del mundo. El judío, para identificar a aquellos que no eran de la religión hebrea, se guiaba por lo que comían. Y al ver lo que comían decían, esta gente no son judíos. No había muchas maneras de distinguir una cosa de la otra. Pero ahí lo que el Señor le está dando a Pedro en esta visión, en este mando que desciende, Pedro le dice, Señor, si en mi religión tú me enseñaste que yo no puedo comer de todo. Y el Señor le está diciendo, pero hemos entrado a una nueva etapa, hemos entrado a una nueva era. Y como yo lo creé, dice, fíjense lo que dice la Escritura, un vaso que descendía hacia él como un lienzo, como un gran lienzo atado a los 4 cabos, era bajado a la tierra, en el cual había toda clase de cuadrúpedos terrestres, fieras y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz y le dijo, Pedro, mata y come. Señor, no, porque ninguna cosa inmunda he comido jamás. Pero ¿cómo me vas a hacer comer lo que nunca he comido? Y le habló la segunda vez y le dijo, lo que Dios limpió, no lo que Dios creó, lo que Dios limpió. Estamos en una época, en una etapa, en la época de la iglesia, en la etapa de la obra del Espíritu Santo, donde Dios ha hecho todo limpio, todo cambia, todo es diferente. Ya tú no puedes tener prejuicios con la gente por lo que comen. ¿Qué cosa es prejuicio? Las ideas que nos hacemos, los pensamientos que tenemos acerca de alguien, ya sea por su nacionalidad, ya sea por su forma de pensar, ya sea por su forma de vestir, y nos hacemos una idea. A veces la idea es correcta, a veces nos hacemos una idea de una persona y estamos en lo cierto, lo que aparenta, eso es. Pero muchas veces nos equivocamos y hay un prejuicio muy grande a la hora de predicar el evangelio, que es decir, fulano no puede ser salvo. Alguien me dijo, lo más difícil del mundo es que se salve un cubano. Dígole, pero para ellos también es la salvación. No importa de dónde sean, no importa qué idioma hablen, no importa dónde hayan nacido, la palabra de Dios le tiene que llegar porque es para ellos también. El prejuicio más grande, el prejuicio más dañino es pensar que hay gente que no puede ser salva, que hay gente que Dios no escogió para salvación. El prejuicio más malo que hay, y a veces nosotros, nuestros prejuicios creados como el de la comida, en el caso de los judíos, nos impiden hablarle a la gente de Cristo, porque no van a aceptar, porque no creen como deben creer, no, porque de la manera que son. Yo recuerdo tratar de abrir una iglesia en un pueblo, en un cayo de la Florida, y el pastor de la iglesia principal del pueblo, una iglesia establecida, yo quería alcanzar a los hispanos, esta era una iglesia americana, me dijo, aquí no se puede abrir una iglesia hispana porque todos son católicos.
Eso es prejuicio. Le dije, ellos necesitan la salvación más que cualquier otra persona. Igual que todo el mundo, no más, pero igual que todo el mundo. Los católicos no te permitían abrir la palabra de Dios, porque no todo el mundo podía leerla e interpretarla. Eso era prejuicio. Eso es prejuicio. Los gedeones no creen en eso. Creen en que la palabra de Dios es para todo el mundo. Hable lo que hablen, estén donde estén, vivan donde vivan. Hay que liberarse para poder alcanzar salvación. Es necesario que los que han creído se libren de prejuicio. Cornelio quiere oír. El primer prejuicio que vence Pedro es el de la comida. Le dio hambre. Y cuando fue a comer lo que estaban acostumbrados, no se quedó ayunando, se fue a comer lo que estaban preparando y el Señor le mostró todo lo que él quería comer. Por cierto, le dijo, mata y come. Mata y come. Hoy no nos dejan comer. Nos dicen que no se pueden matar los animales. ¿Y qué vamos a hacer para comer? No, pero hay que comer hierba nomás. Pero entonces quieren matar a las vacas, porque las vacas cuando expulsan sus gases contaminan el medio ambiente. No, la vaca se mata para comer. Y la hierba no se puede comer porque se mueren los insectos que viven de la hierba. Prejuicios y prejuicios, pero los más graves, los más grandes, como en el caso del judío que veía a alguien y decía, ese no es judío porque no come cualquier cosa. La comida era algo muy importante. Pero no porque nos esté hablando aquí de comer, no tiene nada que ver con comer o no comer. Para el judío, si era parte de su ley, tenían que comer lo que había sido señalado que podían comer y no comer lo que no podían comer. Pero era el ejemplo de la manera que Dios le estaba mostrando a Pedro, porque era tan grande la diferencia que se hacía en la comida que Pedro iba a entender, y Pedro entendió que no hay nadie que no necesite, que no que deba oír el evangelio de Jesucristo. Todo el mundo lo necesita. Si tú te reunías con un gentil, eso era sucio, lo dice ahí. Si ibas allí y lo veías comiendo o comías lo que ellos comían, eso era grave. Eso impedía entonces que la gente se salvara y no podía ser. La iglesia tenía que seguir adelante. Pedro tenía que predicar y todos los judíos que habían creído tenían que predicar. Estos hombres que crearon el ministerio Gedeones, en el libro que nos leímos, dice que estaban en un hotel y estaban pensando que los hombres de negocio, a veces los hombres de negocio, me rectifica si la historia está mal, los hombres de negocio a veces piensan que con el dinero que tienen, porque eran hombres que viajaban mucho producto de los negocios, con el dinero que tienen, por el dinero que tienen, no necesitan de Dios. Y estos hombres dijeron, en un hotel allí conversando estos hombres, ¿sabes qué? Por aquí pasan cientos de hombres de negocio que se creen que no necesitan de Dios. Vamos a poner la palabra de Dios en los hoteles. Y así comenzó el ministerio. Pero nosotros nos llenamos de prejuicios porque pensamos que si es de otro país, si es católico, si tiene su religión, si es testigo, más que nadie necesitan el evangelio. No es el miedo lo que a nosotros nos frena. Es el prejuicio que nos creamos de la gente. Oh, no, pastor, eres muy espiritual. Cornelio era espiritual. No, él no viene a la iglesia, pero el pastor, él busca de Dios. Hay que buscar de Dios como dice la palabra de Dios. No como la gente quiera, pero ¿cómo van a tener la palabra de Dios si alguien no se las da? Aquel primer Nuevo Testamento que nos regalaron, la primera Biblia que nos cayó en la mano, allá en Cuba, era de los Gedeones. Era de los Gedeones, todavía lo tenemos guardado. Testamento, Nuevo Testamento con los Salmos. Y allá nos lo regaló un pastor. Y pero, por supuesto yo leía y no entendía nada. Pero esa es la obra, liberarnos de prejuicios. Primeramente, Pedro fue obediente y se liberó porque entendió que el arma más grande contra el prejuicio es contra los prejuicios es la palabra de Dios. Dios le habló a Pedro, ya no hace falta que nosotros veamos más nada. Lo que le dijo ahí a Pedro
es necesario, es para nosotros lo mejor para nosotros poder predicarles a otra gente. Muchas veces lo que nos impide compartir el mensaje de la salvación son los prejuicios acerca del incrédulo. El judío era terrible con esto, tenía sus creencias, pero Dios le dice, no. Ahí hay un hombre, Cornelio, que está buscando a Dios y él necesita oír la palabra de Dios. Y sabemos que por Cornelio la palabra de Dios llegó a España, a la península ibérica. La Biblia dice, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría, entendimiento espiritual. Y eso es por la palabra de Dios. ¿Qué iba a hacer Pedro? El instrumento para llevarle la palabra de Dios a esta gente, a Cornelio y su familia. Las fuentes más comunes de los prejuicios las encontramos ahí en los versículos del 14 al 20. Entonces Pedro dijo, Señor, ninguna cosa común. La comida a veces, ¿saben qué? La reunión con el inconverso para no contaminarse. Cuando le dijeron que habían 3 hombres en la puerta, si en otro momento, si no hubiera pasado esta visión, si Pedro no hubiera recibido esta explicación de parte del Señor mismo, no hubiera ido a recibirlos a la puerta. Recibir a un gentil. Dice la Escritura, mientras Pedro dudaba dentro de sí qué sería la visión que había visto, los hombres que habían sido enviados por Cornelio, que preguntando por la casa de Simón llegaron a la puerta y llamando preguntaron a Simón, que tenía por sobrenombre Pedro, posaba allí. Y mientras Pedro pensaba en la visión, el Espíritu le dijo, he aquí, 3 hombres te buscan, levántate. Pero en otro momento hubiera dicho, 3 hombres me buscan, ¿son judíos? No, no son judíos, vienen de parte de Cornelio. No, yo con esa gente no me reúno. Tan sencillo como eso. La gente no tiene idea de cómo el judío temía y respetaba todo lo que había recibido de Dios y no se mezclaba con la gente. Pero era necesario acabar con las religiones, mis hermanos, las ideologías falsas, las posiciones económicas. Todo eso son prejuicios que nos impiden compartir el evangelio. Oh, no, mi jefe, yo no puedo compartir el evangelio. Si yo le comparto el evangelio a mi jefe, me botan del trabajo. Eso es un prejuicio. Porque Dios te dijo, e iré con vosotros todos los días y hasta el fin del mundo, cuando le dio la gran comisión. O sea, prejuicios que nos impiden a nosotros. La visión no tiene nada que ver con comer. Gracias a Dios, le repito, que pues, me deja que se pueden comer los puerquitos ya. Pero tiene que ver con librarnos de todo lo que impida llegar al inconverso. Pensamos que el médico de la consulta no necesita el evangelio. Pensamos que la familia no necesita el evangelio. Ese es mi hijo, eso es un ángel. Mentira, necesita el evangelio. Pastor, yo lo crié, yo lo cuidé, yo lo parí. No importa, es pecador y necesita el evangelio. Pastor, era un muchacho más bueno, muy aplicado en la escuela. Necesita el evangelio de la salvación de Jesucristo. Cuidado con las fuentes, que pueden ser muchas. No solo la comida, como era en este caso. Y por último, la solución para acabar con estos prejuicios, mis hermanos. Ahí en los versículos 21 al 23 dice la palabra de Dios. Entonces Pedro, descendiendo a los hombres que le eran enviados por Cornelio, dijo, he aquí, yo soy el que busca. ¿Alguien puede decir, yo soy el que los gedeones están buscando? Yo soy, pastor, el que le va a hablar a la gente. ¿Qué te ha dicho Dios a ti? ¿Que le hables a todo el mundo o que te limite por tus prejuicios? Dios te está diciendo, háblale a todo el mundo, sea quien sea, familiar, gente que está en eminencia, alumnos, maestros. Compártele lo que tú has recibido. Compártele el evangelio. Dale una Biblia. Incorpórate en cualquiera de los ministerios para que otros tengan una Biblia, tengan la palabra de Dios, que viene, por cierto, con el plan de salvación. Esas Biblias vienen con el plan de salvación detrás. La solución, en primer lugar, es ser obedientes, como lo fue Pedro. Si Pedro no se libra de los prejuicios y se levanta, no se hubiera convertido en Cornelio y aquello hubiera sido un retraso para la obra de Dios. El plan de Dios se hubiera entorpecido, lo hubiera hecho otro, por supuesto. La palabra de Dios no la va a detener nadie. En la primera carta de Pedro, ahí en el capítulo 1, versículo 14, dice, como hijos obedientes, no os conforméis a las concupiscencias que antes tenías estando en vuestra ignorancia. Somos ignorantes, pensamos que Dios salvó a algunos. Ignorancia bíblica. Que Dios salvó a algunos. Que Dios decidió quiénes van a ser salvos. Eso es prejuicio religioso.
Oh, pastor, ellos son cristianos, los que creen en el calvinismo y en que la gente ya son salvas. Esos son prejuicios religiosos porque están haciendo un juicio de algo que la Biblia no dice. Están creándose un juicio antes de leer por ignorancia de las Escrituras. La solución, miren lo que dice el versículo 22. Y ellos dijeron: Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios y de buen testimonio en toda la nación de los judíos, fue avisado de Dios por un santo ángel de hacerte venir a su casa y oír de ti palabra. La solución para acabar con el prejuicio es ver lo que dice la palabra de Dios. Es oír lo que Dios ha dicho. Es aplicar lo que Dios ha dicho a todo el mundo. A veces es triste ver como de un país, porque somos una iglesia bastante cosmopolita en el sentido de que tenemos gente de muchas naciones. Y entonces yo debo decir, no. Un argentino convertirse, un cubano, eso es imposible. No, hermanos. La diferencia en el ser humano no la hace la nacionalidad, la hace la presencia del Espíritu de Dios en cada uno de nosotros. Se acabaron las ciudadanías y las nacionalidades porque ahora somos todos ciudadanos del cielo, si hemos creído. Una sola nacionalidad. Pues, por cierto, se va a hablar español. Okay, so I'm sorry. We're going to be speaking in Spanish in heaven. Okay, sorry. No. Esa es la solución divina para los prejuicios, dice el versículo 23. Entonces los invitó a entrar y los hospedó. ¡Ay, mi madre! Un judío invitando a entrar y hospedando a gentiles. Pero se acabaron los prejuicios. Se acabaron los prejuicios. A veces invitamos a gente, los hospedamos. Hay una familia que me hospedó, me invitó a comer. Ahora cuando el esposo se vaya para Cuba, yo voy a invitarlos a ellos y los voy a cocinar yo. Tú verás cómo van a bajar de peso y se les van a quitar los problemas de presión y todo. Sin prejuicios, hermano. Sin prejuicios. No, cuidado con los prejuicios en la iglesia hispana. Son muy frecuentes. Los de tal país, los del otro país, los de aquí, los de allá. No, se tienen que acabar esos prejuicios. Y si usted conoce un cubano y usted es de la India, háblele de Cristo. Él lo necesita y también va a caer si cree en Jesucristo y va a recibir la salvación. La solución, dice el versículo 24, y al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más cercanos. Pero en el 23 terminamos aquí, los invitó a entrar y los hospedó. Y al día siguiente se fue con ellos. Obediencia. Hermano, el prejuicio se acaba con obediencia a Dios. No importa lo que yo crea, es lo que Dios dice. No importa el concepto que yo tengo, no importa lo que me enseñaron en mi país, no importa lo que yo crea de una raza, de un pueblo, no importa lo que yo piense de la religión que me enseñó mi abuela, no importa lo que diga la religión tal y más cual, se acabó. Todo el mundo necesita de Cristo. Todo el mundo necesita, pero tenemos que liberarnos de los prejuicios. Aquello fue terrible la visión de Pedro, pero era necesario porque este era un hombre que había vivido bajo la religión dada por Dios, la religión hebrea. Pero era necesario que se despojara de todo prejuicio porque ahora la salvación iba a llegar a los gentiles. Cornelio estaba esperando. Dios te quiere usar. Dios te quiere usar. Pero te tienes que librar de los prejuicios. A veces no nos hacemos un autoanálisis y decimos, el pastor habla de que predique, que hable del evangelio y yo no puedo. ¿Por qué no puedo? Analízate y verás que hay prejuicio en ti. Prejuicio religioso, prejuicio moral, prejuicio de nacionalidad, prejuicios que nos impiden, ideas que nos hemos hecho de que fulano no necesita, fulano es tan moral. Una señora que era tan moral, que para los católicos eso es al cielo directo. Y un cristiano llegó al cielo, pero aquella mujer, como era tan moral, y los católicos dicen que mientras más moral eres más, pues le pasó por al lado al cristiano. Y seguía, más para arriba. Y el cristiano que la conocía le dijo, fulana, por lo menos di una mala palabra para que te quedes aquí en el cielo, porque de lo moral que tú eres, no sabes a dónde vas a llegar. No es así. Pero esa es la idea que nos hacemos. Fulano no necesita el evangelio. Fulano es una gente intachable. Todo el mundo es pecador y todo el mundo necesita la palabra de Dios. Todo el mundo necesita recibir esa Biblia. Todo el mundo necesita, donde quiera, en el país donde estén,
¿Cómo van a hablar? A veces la gente dice, no, porque yo predico y yo hablo. Sí, pero hay una diferencia. Hay una diferencia, por eso el movimiento de Gedeón es tan importante. Hay una diferencia de decirle a la gente, lo que yo te digo está aquí, está escrito, es palabra de Dios. Lo traen los Gedeones, lo trae quien lo traiga, pero está escrito, esto es lo que tiene poder. Lo que dice la palabra. A veces le hacemos historia a la gente y a veces son historias que no están en la palabra de Dios. ¿Ok? Pero lo que está aquí es lo que es palabra de Dios. Lo que vio Pedro no te va a pasar a ti. Esto era necesario para que fuera el evangelio a los gentiles, para que comenzara la iglesia, incluyendo a los gentiles también. Ahora, vamos a ver cómo es esa salvación. Esa salvación la vamos a ver la próxima semana. La próxima semana vamos a ver cómo llegó esa salvación. Y de paso tenemos cena, ¿no? Es 4. Tenemos cena. Y en la cena vamos a hablar cómo recordamos de esa salvación tan grande. Porque ese es el propósito de la cena. La pregunta en esta mañana es, ¿tienes algún prejuicio? Yo estoy seguro que si no estás predicando, no es miedo, no es ninguna cosa, no es que te falte la palabra de Dios. Gracias a Dios, aquí en Estados Unidos todo el mundo puede tener la Biblia. ¿Ok? No, se trata de prejuicio. Analiza tu vida y mira para que tú veas que hay algún prejuicio que está impidiendo que tú hables de la palabra de Dios a alguien. Porque sea tu hijo, porque sea tu mamá, porque sea quien sea, todos necesitan la palabra de Dios. Mata y come. Que todo lo que yo dice, si los animales todos son limpios, los seres humanos todos necesitan la salvación. Ese es el mensaje. Este mensaje era más largo, más grande, pero es el mensaje resumido, ¿ok? Todo el mundo necesita la palabra de Dios y tú debes librarte de los prejuicios. Para usted que ha visto este video o que disfrutó de la transmisión en vivo del servicio de alabanza y adoración de la Iglesia Bautista Calvario aquí en la ciudad de West Melbourne, en el estado de Florida, mis saludos y mis más afectuosas y sinceras gracias. Y por supuesto una cordial y personal invitación a visitarnos cuando lo desee. Y así comprobar por sí mismo que no somos más que una congregación de redimidos por la sangre del Señor Jesucristo. No somos religiosos, no somos bautistas del sur ni del norte, no somos protestantes, somos seguidores de Jesús, una familia de fe bíblica que se reúne para alabar y servir al único Dios vivo. Al tiempo que crecemos en el conocimiento de Dios a través del estudio y la prédica de su santa palabra, la Biblia. Ofrecemos servicios en inglés y español y todos los profesores de nuestros niños y jóvenes son bilingües. Esté lejos o esté cerca, planee visitarnos o no, lo más importante es que usted esté seguro de su destino eterno. Si no lo está, quiero que sepa que Cristo, Dios nuestro Creador, se hizo carne y vivió, murió y resucitó por amor a usted y a mí, para que nosotros pudiéramos disfrutar del perdón de nuestros pecados y así ofrecernos vida eterna con Él. Por supuesto, si venimos a Él humillados y reconociendo nuestra desastrosa condición delante de Dios, Él nos perdona porque para eso murió, para pagar por nuestra salvación. La Biblia nos dice que todos nosotros somos pecadores en Romanos 3:23 y en muchos otros lugares de la Escritura. Y en Romanos 5:8 nos recuerda que su amor es tan grande que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pero usted, si nunca lo ha hecho, tiene que arrepentirse de sus pecados y pedirle perdón, y creyendo solamente en Cristo y su sacrificio en la cruz, Él le perdona y le da su Santo Espíritu. Además de hacerle hijos de Dios, porque no somos hijos de Dios, porque nuestros pecados nos separan de Él y el resultado es la eternidad en tormento lejos de Él. Pero si vamos a Él en oración sincera de corazón, arrepentidos, Él nos da su salvación gratuita, sin hacer nada, como está, solamente humillado y creyendo por fe en Cristo Jesús, en nadie más. Será entonces librado de la condenación eterna. Si está dispuesto, dispuesta, haga esta oración a Dios bien personal, diciéndole: soy pecador, perdóname por mis pecados, reconozco que tu sacrificio en la cruz es lo único que me puede dar ese perdón. Hazme tu hijo. Si oró de esa manera y con absoluta sinceridad, puede llamarnos al 321-537-7575 para que conozca
de lo que acaba de suceder en su vida y lo que significa la nueva vida en Cristo. Si ya usted es del Señor y tiene preguntas o necesita el consejo divino, también puede comunicarse con nosotros. Si está buscando una iglesia donde servir al Señor Jesús y congregarse, estamos ubicados en el 79 de la calle Park Hill Boulevard en la ciudad de West Melbourne. Será bienvenido. Hasta el próximo video o que nos podamos ver si es la voluntad de Dios, estaremos orando para que le continúe bendiciendo.